Bien amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Hora Clave. Tenemos el placer de estar acompañados de Elian Karp de Toledo, recordemos, primera dama de la nación peruana, pero también, como ustedes sabrán, literata, antropóloga, y acaba de presentar un libro, El Perú Invisible, en busca de los derechos indígenas en tiempos de democracia y globalización. Elian Karp de Toledo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches a ti, Cristian. Ante todo, una aclaración, porque hemos coordinado justamente con Elian Karp de Toledo para un poco tratar justamente su libro, ¿no? El Perú Invisible, que dicho sea de paso, creo que tiene mucho que ver con las situaciones que estamos pasando actualmente en nuestro país, porque definitivamente, ¿no?, los derechos indígenas es una cuestión que tenemos que resolver por el bien de todos los peruanos. Entrando ahora el tema ya, Elian Karp, ¿cuál es ese Perú invisible? ¿Invisible para quién? Invisible para todos nosotros, tanto para ti como la sociedad civil y particularmente para el gobierno y para los empresarios. Es una parte de la sociedad peruana, de la sociedad civil, según la CEPAL un buen 25% de la población, que no es poco, son muchos millones, que si bien los tiene teóricamente no goza de los mismos beneficios que el resto de la población. Y esto debido a una discriminación que se ha originado hace muchos siglos. No es nada nuevo. No es nada nuevo, pero no. Sin embargo el problema es recurrente y no se ha hecho mucho. ¿Qué pasos se han dado finalmente para poder, no sé si llamarlo, ¿es un problema para el Perú? Pues un problema enorme de ciudadanía, de vivir en democracia, de vivir en forma solidaria el uno con el otro. No se puede vivir con confrontaciones, enfrentamientos, eso no es posible a la larga. A la larga no es una democracia viable. Ahora, digamos, es un problema, pero al mismo tiempo es una, creo yo, oportunidad para que el Perú se desarrolle muchísimo más. Absolutamente. Lo que pretendo en mi libro, que es el último libro escrito en la Universidad de Stanford, es justamente contribuir y participar de una mejor gobernabilidad en el Perú al incluir un 25% de los ciudadanos. Ahora, también discuto el tema de los datos que utilizo no son los del INEI, son los de la CEPAL, que tienen otros indicadores sociales mucho más amplios. No es una contradicción que los datos los tenga que dar CEPAL, ¿no?, que es una comunidad, digamos, para América Latina, y no el INEI, que es justamente la institución peruana que debería tener todas estas estadísticas y cifras? Es una pena. Es una pena, pero la CEPAL utiliza una variedad de indicadores que son muy válidos, que es a nivel del hogar, o sea, cómo es el hogar a nivel cultural, mientras que el INEI utiliza un solo criterio, que es el criterio lingüístico, el idioma al nacer. O sea, ¿cuál es el idioma que ha aprendido al nacer? Entonces, si es un idioma indígena, que tenemos una gran cantidad, eres indígena. El resto, que es la autodeterminación, la autoidentificación, cómo te sientes, en qué territorio vives, esto no entra. Ahora, a mí siempre me da mucha curiosidad, porque claro, es como además tendríamos que poner a la comunidad indígena también dentro de una zona geográfica, pero se mantienen esos vínculos de comunidad, esas tradiciones, esa cultura indígena, cuando por ejemplo tenemos migrantes que puedan haber venido de la Amazonía o de la Sierra a Lima, se mantiene, o sea, siguen siendo indígenas, o al llegar, digamos, a la costa pierden esa condición, esa riqueza cultural. Bueno, eso es un tema que los antropólogos están estudiando particularmente, y es fascinante ver lo que está pasando. De acuerdo a los datos de la CEPAL, y estamos todos sorprendidos de verlo, un 24% de la población indígena estaría en la costa, una gran proporción en Lima, y el distrito en Lima con mayor quechua hablantes es San Juan de Lurigancho. Exactamente. Entonces, eso es fascinante y nos permite efectivamente analizar este camino de migrantes, cómo se comportan cuando van a San Juan de Lurigancho. Sabemos que todos los fenómenos de asociación, de colaboración, de solidaridad se mantienen. Se modifican un poquito, obviamente, porque ya no está la chacra, ya no están las plantas, no hay la misma relación, pero se mantienen modificados, y por eso he querido que la palabra globalización esté en el título de mi libro. Lo hace un poco largo, pero quise ponerlo, la influencia de la migración, y tenemos dos tipos de migración: la migración dentro de nuestro ambiente nacional y la migración como ciudadano universal, a través de los medios sociales. También menciona, digamos, que
Porque claro, mucho se conversa o se dice, no, hay que mantenerlos, digamos, o ellos quisieran mantenerse aislados, no hay que irrumpir, ¿no?, con la cultura occidental, pero yo creo que finalmente es una cuestión que puede convivir en armonía, y al mismo tiempo usted menciona que la globalización, el acceso a Internet, es más bien una herramienta que puede potenciar, mantenerse ellos con sus costumbres, pero finalmente integrarse y también aprovechar todo el Perú, esa riqueza que hay de la pluriculturalidad. Sí, absolutamente. Es algo que destaco muchísimo. Las ciencias sociales en general están ya absolutamente convencidas de que los indígenas no quieren estar en un museo congelado. Tal cual. O sea, y la cultura no es un fenómeno congelado. Todo el mundo evoluciona y todo el mundo cambia de acuerdo más o menos a las mismas circunstancias históricas, sociales. Es lo mismo para todo el mundo. Ni tú ni yo queremos quedar congelados hace 20 años atrás tampoco. Correcto. Entonces lo mismo para los indígenas, se adaptan y se adaptan muy bien. Y quiero recordar que tienen una historia de adaptación desde la colonia para sobrevivir. Entonces son excelentes para este fenómeno. Yo hago el punto de vista en el libro de que el Internet les beneficia muchísimo. Primero porque les conecta con el resto de los pueblos indígenas en el mundo. Muchos de los problemas que tienen obviamente no son únicos. Son similares en toda América Latina, particularmente en el mundo andino, y hay cosas muy similares en el resto del mundo. Yo he viajado casi por todo el mundo y siempre me preocupo por ver la legislación, ver cómo se aplica. La situación es casi la misma en el mundo entero. Hay territorios en los cuales están asentados pueblos indígenas desde antes de los fenómenos de la colonización en el mundo entero, y estos territorios hoy día resulta que son los más ricos. Y entonces a ellos la tendencia es sacarlos de ahí para hacer huecos y no se les retribuye nada. Y es más, se está tratando de eliminar procesos culturales que nos enriquecen como seres humanos. O sea, si consideramos que la economía, tal como lo estamos viviendo masivamente, y la globalización es una aplanadora, para que todo el mundo se vuelva igual, eso no es una buena idea. Ahora, acaba de dar en un punto también importante, ¿no? Porque claro, es el caso, ¿no?, que se ha vivido quizá en Australia, en Canadá, sí. Es países finalmente con un potencial minero muy parecido al Perú, sí. Y también con comunidades nativas, indígenas, pero finalmente allá parece que la manera como ellos han tratado esa situación es distinta. ¿Por qué aquí en el Perú nos ha ido tan mal y por qué vemos tantos conflictos sociales que, según el libro, también tienen que ver con el tema de minería? Sí, una cosa es para no hacernos parecer los peores acá en relación a los otros países. Okay. Sí, en general todos los pueblos indígenas, que sean de Canadá, o Australia o Estados Unidos sobre todo, yo les he tenido en mis clases, se quejan de una discriminación y de un comportamiento inadecuado por parte del Estado, a pesar de la legislación. Entonces, eso es en general. ¿Por qué la situación es peor en el Perú o en América Latina? En el caso del Perú, yo no sé, yo lo llamo, en este libro y en otros que he escrito antes, el síndrome de la colonia. ¿En qué consiste? Consiste en que ciertos prejuicios con los cuales nos manejamos, de quienes tienen ciertos derechos y quienes no los tienen, todavía están íntimamente correlacionados con el color de la piel, con la etnicidad y con el estatus socioeconómico. Bueno, entonces es un complejo más bien de, se supone, las clases altas aquí en el Perú, que no saben cómo finalmente tratar esa situación de igualdad. Es un complejo como el que había quizá en la época colonial, en la cual los criollos peruanos querían ser españoles y no se veían como americanos. Yo creo que hay y es curioso lo que está pasando cuando tú dices eso. Yo me siento discriminada al no haber nacido acá, y me lo hacen recordar muchas veces. Y mi esposo, cuando yo por primera vez vine al Perú y tratamos de entrar en un club deportivo, porque nuestra hija ya había nacido, y había que pasearla y a tener actividades, el primer que lo discrimina, eso fue un shock para mí, es una persona que se parece a él, a la entrada. Y le dice, tú eres el chofer y no puedes entrar, solo la señora puede entrar. Entonces yo me di la vuelta por todo sitio y ¿dónde está el chofer? ¿Quién es chofer? Yo nunca había visto una cosa así, que una persona es discriminada en su propio país
por una otra persona que es exactamente igual y probablemente la misma descendencia. ¿Y eso por qué? ¿Por qué será así? Porque es completamente cierto. Yo recuerdo haberlo estudiado también en la universidad, que además funciona mucho en el tema de la discriminación y el racismo. Sí. Y además, por ejemplo, una familia, ¿no?, que vino de la sierra acá al Perú, los hijos ya nacieron aquí en Lima. Falta que venga un primo suyo, un primo que ha venido hace 2 días a Lima y también lo discrimina igual o peor que a cualquier otra persona. ¿Por qué? ¿Es un tema de los peruanos? ¿Cómo explicar eso? ¿Y cómo atacarlo? ¿Cómo atacarlo? Es muy profundo aquí porque ha durado mucho tiempo y sigue existiendo. ¿Cómo atacarlo? Entrar en desde la niñez. Yo creo ¿Educación? De educación, por el fenómeno educativo desde la niñez. Mira, en Europa, desde la primaria. Todos aprendemos varios idiomas y nos movemos en ambientes pluriculturales en forma totalmente natural. En mi casa de niña yo escuchaba, no los hablo necesariamente, escuchaba 5 idiomas, porque tenía la abuela, el uno, el otro, cada uno hablaba otro, cada uno era migrante a Francia en esa época y cada uno hablaba su idioma. Entonces yo escuchaba ese cruzar de idiomas que al final he logrado captar en forma pasiva. Y era totalmente normal, pues sí, pues la abuela viene de ahí, el uno viene del otro sitio y nos aceptamos tales como son. Falta aquí este proceso educativo de aceptarnos en la diversidad y entender los paradigmas culturales de cada grupo. O sea, tú puedes creer y ver tu mundo organizado así, en una cajita, el mío puede ser circular, pero tenemos que entendernos. Y yo tengo que entender, si te ofendo, ¿por qué te ofendo? Si no respeto tu forma de entender las cosas, tengo que entender por qué. Porque tu mundo probablemente está diseñado en forma diferente que el mío. Y relacionado a tus orígenes, a tus creencias. Mayormente esa intolerancia, ¿no?, que no permite entender a la otra persona, pasa normalmente por un temor, por un miedo. Sí. Sí, bueno, ese temor de que los indígenas, hay todo un tema del espacio compartido, ¿no? Los indígenas van a bajar de los cerros y van a venir a Lima y nos van a desalojar del poder y de donde estamos, que son los viejos temores coloniales, no se han ido completamente. Estamos ahora como en el año de la encuesta del 2007, que la CEPAL interpreta hasta el 2011, estamos con un 25% de indígenas en Lima. En muchos sitios. El espacio indígena se está ampliando, se está diversificando y también hablamos mucho de este espacio virtual, digital, que utilizan muy bien. Entonces no se puede clasificar y arrinconar las personas como se hacía antes. Hay un miedo a lo que no se conoce, en general. En general. Sí. Ahora, digamos, acciones afirmativas, o sea, es decir, propositivas, porque yo siempre he pensado que ideal sería, por ejemplo, que también las comunidades indígenas, amazónicas, se empoderen ellas mismas y pudiesen, por ejemplo, crear un movimiento y venir, mira, este es nuestro modelo de desarrollo, ¿cómo lo armonizamos con el modelo que tienen en la costa? ¿Cómo hacer una suma, ¿no?, una sinergia, finalmente, entre distintas cosmovisiones? Es complicado, yo creo que países como Ecuador y Bolivia lo han logrado en forma mejor, tal vez no a nivel de gobierno, sino de la sociedad civil. Unificar todos los pueblos indígenas en su enorme diversidad, con la cantidad de idiomas que tenemos todavía vigentes, después de haber perdido muchos, es un trabajo complejo, complicado, y que si se empieza hoy día, y teníamos una institución que hacía esto, teníamos el INDEPA. Creamos el INDEPA después de la CONAPA en el 2005 y lo creamos con rango ministerial y empoderamos los indígenas dentro de esta comisión, dentro de esta institución, para que puedan manejar su propio presupuesto y desarrollar sus proyectos. No tuvimos ni siquiera un año para hacerlo, porque cambiamos de gobierno. Y ¿se desarticuló todo a partir del 2006? Se desarticuló todo a partir del 2007. Yo literalmente había ido a buscarlos en un sótano. Yo estaba en el Ministerio de la Mujer entonces, después de Fujimori, y creamos esta institución, tenían su espacio propio, con sus representantes, nos veíamos la cara por primera vez y cada uno tenía sus reclamos. Es cierto que es un proceso largo, lento, complejo, cada uno tiene reclamos, y los indígenas entre sí, y las bases y los pueblos con sus dirigentes, que a veces, muy a menudo reclaman, tú no me representas, más bien este sí, y tienen elecciones también. Son procesos lentos, recién estamos empezando a aprender juntos.
y se diluyó, se destruyó. Por falta de voluntad política, ¿qué cree que faltó ahí? ¿O fue temor quizá de esas autoridades que asumen, bueno, el gobierno aprista, un temor a justamente esto que usted me mencionaba, ¿no? El hecho de poder empoderarlos muchos y más bien que eso vaya a ser un problema? ¿Tenemos esa visión todavía? ¿Eso fue lo que pasó? Sí, y hoy día también. Hoy día también. ¿Hoy día también? Sí. ¿Quién le parece, por ejemplo? Porque, bueno, ustedes obviamente, usted como primera dama realiza esa labor en el gobierno de su esposo, luego viene Alan García, y este gobierno, ¿usted cree que de alguna manera el gobierno de Ollantaytamala ha tratado de corregir lo que pasó del 2007 al 2011, o más bien la cosa ha ido a peor? No, de acuerdo a lo que me cuentan, evidentemente los representantes de los pueblos indígenas ha ido de Guatemala a Guatepeor. En términos de representación y en términos de presupuesto que se ha dado, y eso debería estar alojado en el Viceministerio de Cultura, pero no está. Me cuentan que hay procesos de consulta solo en caso, por ejemplo, de consulta previa. ¿Quién es indígena y quién no lo es? Todavía seguimos esperando, en el siglo XXI es un debate, es un tema. No tenemos una base de datos correcta y completa de quién es indígena. Hacemos diferencia entre un campesino y un indígena, es una diferencia totalmente arbitraria. ¿Cuál debería creer, son criterios técnicos por donde debería aparecer la solución para poder definir ese tema y poder avanzar? Deberíamos ser menos políticos y más técnicos en eso. Por ejemplo, la definición de quién es indígena debe ser un indicador, un índice mixto, con varios indicadores que no incluye solo el idioma. Hay indígenas en las comunidades de la costa que no hablan, ya lo perdieron, no hablan un idioma indígena, pero tienen una organización comunitaria todavía indígena. En la sierra, obviamente, hay dos grandes grupos, primero el quechua hablante, después el aymara y el jacaru, que es muy limitado y lo estamos perdiendo. Pero se considera en la base de datos del Ministerio de Cultura, y lo he preguntado otra vez ayer para confirmarlo, que la población quechua no es un pueblo indígena. Entonces, ¿quién lo es? Hay muchas aberraciones y creo que hay muchos criterios que no son técnicos que manejan esto. Hay que ponernos más técnicos donde podemos serlos. O sea, las ciencias sociales pueden definir esto. Son cosas que sabemos hacer. Ir a hacer trabajo de campo, determinar de acuerdo a varios indicadores quién es y quién no es. No solo de acuerdo al idioma. Hay que trabajar en la comunidad y en la familia. Ahora, algunos asustadizos podrían temer esto de, identificar quiénes son, quiénes no son, y más bien decir, bueno, esta diferenciación más bien lo que va a generar es un problema para la cohesión social, para tener un concepto de nación unitaria. Pero el concepto de nación unitaria no está, además, hoy por hoy no existe todavía. Primero, no existimos como nación unitaria, sino como una nación con varias naciones y grupos étnicos adentro de, y algunos que están en la frontera no se consideran particularmente peruanos. Los que están en la frontera con Ecuador, con Colombia, con Bolivia, van y vienen y tienen familia en los dos lados. Entonces es un fenómeno también, unidad dentro del Perú, unidad étnica, unidad de cultura, unidad educativa no tenemos. Y yo no sé si es tan importante. Debemos trabajar a nivel de un currículum que sea adaptado a cada grupo donde vive, algo que le sea útil para sobrevivir, no lo que tenemos ahora. Y si es que se está propiciando el aprendizaje de un segundo idioma ya, en la universidad, porque es una de las propuestas para la reforma universitaria, que obviamente el inglés es lo preferido. ¿Por qué no hacemos eso desde la primaria? Donde ya ofrecemos, otro idioma. Entonces sí que esté el inglés, por supuesto que esté el inglés para navegar en internet, para conseguir un empleo, por supuesto. Los mismos padres de familia indígena quieren que sus hijos conozcan el inglés. Claro, y conectarse al mundo. Es lo que yo a veces yo viajaba, por ejemplo, a algunas conferencias del cambio climático y veía que algunas ONGs traían a poblaciones indígenas que obviamente estaban viéndose vulneradas en el tema del cambio climático, contaminación, pero lo ponían ahí casi como una figura, y lo que yo no entendía era por qué esta persona, ella tendría que exponer, hablar en inglés, plantear su visión, cuál es su proyecto, pero ahí también, no sé, hay como una manipulación, o cómo es un poco. Hay una manipulación constante,
Y ayer hemos escuchado el representante indígena que estuvo en el panel del Congreso, que es Antolín Huáscar y que es el presidente de la CNA muchos años ya, pero es cusqueño de origen. Nosotros lo conocemos muchos años. Y lo interesante es lo que él dijo. Tiene larga historia de representación. Dice, bueno, seguimos con el tema de que tenemos representantes dentro del Estado que nos representan, hablan por nosotros y hacen por nosotros, y nosotros tenemos 2 minutos para expresar lo que sentimos o lo que queremos. O sea, no hay un trabajo de abajo hacia arriba. Eso justamente. Ese ha sido el ejemplo, por ejemplo, eso ha pasado con Bolivia, es decir, se juntan. ¿Es Bolivia un ejemplo a seguir para potenciar y darle visibilidad a los pueblos nativos indígenas? El tema de Bolivia es a la vez bueno y a la vez muy complicado con Evo Morales. Perdón, déjame añadir una pregunta, porque ese es el problema, quizá que muchas veces quizás se ideologiza, ¿verdad? Sí. El tema es como que los de derecha no, supuestamente no están a favor, y todos los de izquierda, por un tema de default, siempre están a favor de potenciar, cuando debería ser, no debería tener color ideológico. No es un color político, no. Ni siquiera es una cuestión de preferencia, sino de sobrevivencia de una sociedad. Bolivia registra, de acuerdo a los mismos indicadores de CEPAL, un 60% de la población indígena. Entonces, cuando tienes 60% de la población, es la gran mayoría, el resto más bien es la minoría, que es la parte que estaría en la selva, la zona de Santa Cruz y la zona de la selva. Es obvio que no puedes hacer políticas que estén en contra de la población mayoritaria, en este caso. Y en el Congreso hay una gran presencia indígena, desde bastante tiempo ya. Han cambiado su constitución varias veces, han introducido conceptos indígenas, han rehecho la administración de su territorio para incluir a ellos. Es complicado. Pero han introducido dentro de su constitución conceptos como el summa causa en todos los idiomas indígenas. Le dan más espacio, aunque sea teórico, aunque no se dé en la vida práctica. Yo creo que las poblaciones indígenas en América Latina están en un proceso de reapropiación de su propia cultura. De lo que era antiguamente se reapropian y lo transforman en la globalización. Esto es lo que estamos viendo y es lo que es fascinante. Porque, por ejemplo, el año pasado, al estar en las reuniones de Naciones Unidas en New York, y en las reuniones de Clinton, donde vamos anualmente, estaban en la calle miles de personas de todas las nacionalidades y obviamente la gente de New York también, para presionar Naciones Unidas con ciertas declaraciones a favor de la protección del medio ambiente. Ahí estaba nuestra gente, ahí estaban los peruanos, bolivianos, ecuatorianos, australianos, canadienses, todo el mundo estaba ahí, en la calle en New York, justamente promoviendo este tema. Entonces es la reapropiación de un viejo conocimiento como el Alien Causa, que es el buen vivir. Eso yo le iba a preguntar, sí. Alien Causa, ¿y qué es exactamente? Alien es bueno y Causa es vida. Se ha traducido con el buen vivir, tiene varias palabras, summa causa, y según el país, y tiene sus equivalentes en aymara y en idiomas selváticos. Es una filosofía de vida que los indígenas proponen en todos los países andinos, que se contrapone a la filosofía de vida hoy día del mundo occidental, que solo piensa en la acumulación de bienes y en las riquezas materiales. Entonces ellos proponen justamente temas como el cuidado del planeta, del medio ambiente, el cuidado de la biodiversidad. Correcto. Sí. Pero eso es monetizable hoy por hoy, sobre todo con el tema del cambio climático. O sea, absolutamente. Es monetizable, deberían de darles más patentes, particularmente para los medicamentos. Exacto. A nosotros como país nos han robado patentes, por ejemplo, sobre la maca. Sí. Y hay muchos otros que no estamos haciendo nada. ¿Tenemos patente para la quinoa? Que no, creo que no, han venido los chinos, se han llevado una buena cantidad. Y está el otro, el yacón, creo que se llevó a Japón. Yacón, que alguien se llevó a Japón, sí. Por ejemplo, no hacemos las cosas que debemos de hacer como país para esta protección. Entonces tú dices, es cierto, es monetizable y los indígenas no quieren vivir pobres. Eso es. Pues nadie quiere vivir pobre. Entonces ellos saben que el territorio sobre el cual están asentados, las riquezas que tienen, que son recursos naturales. Correcto. No estoy hablando solo de hidrocarburo o no, para nada. Está con el tema del cambio climático, precisamente ahora hay un bajón, pero estaba evitar la deforestación, los créditos de carbono, etcétera, etcétera. Todo eso es monetizable y todo eso podría ir una gran parte, un porcentaje a decidir
tal vez a nivel mundial, a favor de ellos, del desarrollo de sus comunidades y, por supuesto, tener un proceso de auditoría, pero que ellos decidan, y eso es parte de las propuestas del convenio de la OIT, del convenio 169, que no quisiera olvidar de mencionar, porque es central. La consulta previa. La consulta previa y muchas otras cosas, que es el derecho de vivir con tus propias costumbres, aunque fueran anteriores al proceso de conquista, en el mundo entero. ¿Qué ha pasado con la consulta previa y por qué cree usted que finalmente no se ha reglamentado, es decir, no se ha aplicado? Se ha reglamentado, no se ha aplicado. O se ha aplicado en muy pocos sitios. Una de las cosas es justamente ese elemento técnico, que no hay una base correcta de quién es indígena y quién no lo es. Pero hay un sentido de la urgencia de definir esto para poder aplicarlo, más bien cree que no hay una voluntad política y más bien vamos a patearlo. Yo creo que insinúo en mi libro una insinuación fuerte, directa, digamos. Que no hay voluntad política para hacerlo. Un hecho simple, no reconocer la población quechua-hablante como un pueblo indígena o como varios pueblos indígenas, es una gran aberración. Entonces, ¿qué son? Si no son indígenas, ¿qué son? Pero mire, ahí yo creo, por ejemplo, que hay un temor y hay un lobby también, quizá un temor, y usted también aquí entrevista, ¿no?, al sector minero. Sí. ¿No hay un temor ahí de decir, oye, si es que potenciamos, si es que reconocemos algunas comunidades, se nos va a caer el negocio? ¿No es una visión cortoplacista, por así decirlo? Bueno, es bien interesante. Hemos entrevistado varios empresarios de proyectos mineros grandes y de múltiples nacionalidades, no solo peruanos. Ellos también se quejan de un tema que es fundamental, particularmente hoy día, pero no solo desde hoy día, que es el abandono por parte del Estado de su rol de mediador de conflictos. Entonces, ellos, es cierto, pagan el canon, pagan una proporción del canon minero y de otros, de maderero, turístico, etcétera, Correcto. pesquero, y se va al Estado y el Estado, de acuerdo a una cierta ecuación que no conocemos muy bien, redistribuye esto al nivel de los gobiernos regionales Y locales, hasta las alcaldías. Pero los pueblos indígenas, de donde estas riquezas salen, no reciben nada. Más bien, cuando termina un proyecto o cuando termina la exploración de un proyecto, dejan el agua contaminada con mercurio, la tierra árida, completamente deforestada, de tal manera que la biodiversidad se destruya. O sea, hay que entender todas estas cosas. Hacen una serie de proyectitos los podríamos llamar. Ponen una escuelita, ponen una posta médica para decir que están haciendo algo. Pero ahí hay mucha queja en las entrevistas que hemos hecho. Los mismos empresarios, tanto como los indígenas, y ahí hay un punto de coincidencia, dicen, ¿dónde está el Estado? Pues ¿dónde estás? ¿Qué haces? Nosotros necesitamos las reglas del juego, claro, necesitamos regulación. El Perú tiene leyes para la protección medioambiental. ¿Por qué no se aplican? ¿Por qué el Estado no viene y desde el principio empieza a aplicar esto? Tú, tal compañía, para no nombrarlos, tú has hecho un proyecto de estudio medioambiental para ver cuáles van a ser las consecuencias del proyecto. Ok, de antemano pon esto en la comunidad para proteger el impacto medioambiental sobre esto. Desde el principio, y que el Estado exija que no tome partido. Eso es el rol del Estado. El rol del Estado es asegurar el equilibrio de todas las fuerzas. Y no lo está haciendo. Ha renunciado a este proyecto de ser lo que el Estado debe ser. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en Tía María es, digamos, la parte final de lo que ya se incubó por la ausencia del Estado. El Estado, al no estar, al no haber nadie que ve ese proceso germinar, y eso no es nada nuevo. Esto es una cosa, bueno, podemos hablar de Bagua, podemos hablar de Conga, podemos hablar de un montón de proyectos y de conflictos que han existido antes de que sean visibles. Correcto. Pero no es nada nuevo. Justamente usted dice acá algo que a mí me parece fundamental, o sea, y claro, eso creo que es un proverbio chino, ¿no? Lo de crisis, oportunidad, es decir, estos conflictos sociales nos deberían ayudar para solucionar esos problemas que tenemos durante más de 500 años. Sí. Pero estamos teniendo la capacidad de, en verdad, analizar el problema, mirar atrás, buscar la raíz y solucionar el problema, o estamos actuando como autómatas.
Primero hay un proceso de aprendizaje que tenemos que hacer, tanto como ciudadanos de esta sociedad, que es múltiple, no es una sociedad, y al nivel del Estado, de los funcionarios públicos. Es muy difícil trabajar el tema indígena porque es otro mundo. Pero es otro mundo en términos de categorías mentales, de formas de pensar la tierra y los recursos. En ese sentido es otro mundo. Y es urgente tener un proceso de aprendizaje, de formación, cómo se gestiona esta parte de la nación, que no es pequeña, cómo se trabaja con ellos. Eso no lo tenemos. A nivel de los gobiernos regionales es fundamental empezar a entrenar los funcionarios y el mismo gobernador, así como los alcaldes. Hemos visto, tengo un capítulo entero en mi libro sobre la necesaria redistribución del canon minero. Para usted hay una reforma ahí que se tiene que hacer sí o sí. Sí o sí tenemos que recalcular esto, no sé cómo lo habían calculado en proporción de una rentabilidad. Bueno, tenemos primero que no crear más desigualdad entre las regiones a través del canon minero. Entonces este tema de que más reciben las empresas donde está el proyecto minero no debería ser, debería redistribuirse en todo el Perú por igual. Debería ser un fondo de solidaridad, porque somos... una región tiene la gran suerte, Ancash, de tener muchísimos proyectos y es la región que recibe la mayor cantidad de... en la cual desgraciadamente hemos visto mayores índices de corrupción. A mayor cantidad, mayor corrupción. Correcto. Y también no ha habido ningún proceso de capacitación ahí. Entonces, ¿qué hacen? Hacen elefantes blancos, crean municipalidades extraordinarias, enormes, otros proyectos de infraestructura. No vamos a hablar del proceso de corrupción sobre cómo se maneja esto. Para los contratos, las licitaciones. Sí, todo el proceso de contratación, pero no se ha utilizado para la educación, no se ha utilizado para la salud, no se ha utilizado para cosas... Han faltado controles también, ¿no? Cosas tan básicas como agua y desagüe. Lo primero que se debe hacer es poner agua potable en un pueblo para justamente empezar a luchar contra las enfermedades. Eso hasta debería ser una ley, no puede ser que se gaste plata en un estadio, ¿no?, deportivo antes de tener agua potable. Y desagüe. Y entonces no hay reglamentación, no ha habido auditorías. Y el Estado no ha venido desde el principio, mira, yo te he transferido 20 millones. ¿Qué has hecho con eso? Ok, has hecho una piscina, has hecho una municipalidad, has hecho una plaza, has sacado árboles y has hecho una plaza de puro concreto. ¿A ti te parece que esto es desarrollo? ¿Cómo has utilizado tus 20 millones? Entonces, acá tengo una guía. Número 1, agua potable. Número 2, desagüe. Número 3, escuelas. Posta médica, con medicamentos. Ahora, lo ideal sería que sea la propia población quien exigiese esas autoridades, pero eso me imagino que tarda un poco más porque es finalmente el tema que comenzamos. Educación, educación, educación. Hasta que eso no llegue y no se pueda, digamos, ampliar, darle la cobertura a todos los peruanos que tengan una buena educación, por lo menos vamos a tener que desde el Estado de alguna manera controlar que se hagan las cosas que se tienen que hacer. Pero yo creo que sí reclaman y son muy conscientes de ello. Lo que pasa es que no tienen llegada. O sea, invisibles. Invisibles, muy rápidamente las autoridades los aplastan. O sea, si, digamos, una comunidad en Ancash, que reciben miles de millones, y van los campesinos y dicen, yo no tengo agua para regar mi chacra, y tampoco tengo agua para tomar, y entonces para mí nada ha cambiado, siempre lo mismo. Y más bien ven efectos negativos y ninguno positivo. Sí, pero no hacen llegar esos pedidos. Tampoco hay una institución en el Estado que lo reciba. ¿A quién lo van a mandar? Sí, a veces intentan, tal cual. ¿Qué otras reformas, para terminar, porque a mí me parece fundamental, ¿no? Yo acá veía justamente el vínculo entre conflicto social y minería, algo como decía tía María, nos está mostrando ese tema, pero hay algunas otras reformas, la distribución del canon es una fundamental, pero, por ejemplo, ¿se podría replicar el modelo norteamericano en el cual las comunidades tengan una propiedad más tangible sobre, no solamente la parte superficie, sino también, ¿no?, el subsuelo y poder negociar de igual a igual? Porque yo siempre, cuando me hablaban mesa de diálogo, decía, está bien dialogar, pero yo preferiría que fuese una mesa de negociación. Sí, están negociando. Exactamente, y para eso se necesita simetría en la información. Así, se necesita paridad. Exactamente. Y no existe la paridad. El Estado viene, tiene todo el control, tiene todas las leyes de su lado, y la otra parte no tiene nada que negociar. En Estados Unidos el suelo y el subsuelo pertenecen a las comunidades indígenas y su contenido.
Entonces deberían, en algunos sitios funciona, en otros no, deberían recibir una parte, una regalía de esto. Ajá, entonces el tema de la regalía sí es factible. Sí, en Canadá funciona mejor que en Estados Unidos. Son un poquito más poderosas las comunidades ahí. Es fundamental que no exista la dicotomía que tenemos en la Constitución entre el suelo y el subsuelo. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Porque ¿cómo vas a tener, tu casa está encima y por lo que está abajo de tu casa no es tuyo? Pertenece al Estado y el Estado puede venir cuando quiere. Correcto. Y hace lo que quiere. No, y ahí se genera justamente el tema, ¿no? Y esto no de darle paridad, si me tienen la información y que puedan negociar, porque se entiende que en negociación el diálogo está incluido, ¿no? Por descarte, digamos, ¿no? Sí. No se puede negociar sin diálogo, es como que estamos un escalón hacia abajo. Elian Karp, un placer estar contigo, conversar contigo. Igual, gracias por leer. No, por favor, ha sido un placer, y eso sí, invitarla para otra ocasión para hablar ya de muchos otros temas políticos, hasta también en compañía de su esposo, el presidente Alejandro Toledo. Así es. Así que nos esperamos pronto para conversar sobre temas políticos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Te esperemos. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa.